Un millonario regresa de un largo viaje y encuentra a su pequeña hija pidiendo comida en la calle, vestida con el regalo que él había enviado desde lejos. Al correr hacia ella, descubre que su mansión se ha convertido en una ruina, abandono, vicio y silencio que lo corroen todo. Entre gritos, vidrios rotos y amenazas, toma una decisión irreversible: llevarse a la niña y empezar de nuevo. Pero lo que debía ser un nuevo comienzo, despierta una persecución sombría, donde proteger la infancia se convierte en cuestión de supervivencia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia castigaba las calles de Bariloche, en la Patagonia Argentina, cuando el coche ejecutivo de Augusto Vasconcelos atravesó la avenida principal. Después de 3 meses al mando de la expansión internacional de sus bodegas por Europa, el empresario finalmente regresaba a casa. El chofer redujo la velocidad al entrar en el arbolado barrio donde se encontraba la mansión de los Vasconcelos, una imponente construcción de piedra y madera que destacaba entre los pinos. ¿Está ansioso por ver a su familia, señor?, preguntó Josué, el chofer de confianza, ajustando el retrovisor. Augusto sonrió cansado. Más de lo que imagina. No veo la hora de abrazar a mi Clarita. Clarita, su hija de 7 años, era su mundo. Durante el viaje le había enviado regalos caros, vestidos de marca e incluso una muñeca artesanal hecha en Viena. Además, se realizaban transferencias generosas mensualmente a la cuenta de Renata, su esposa, asegurando que a la niña no le faltara nada. El coche avanzaba lentamente por la calle cuando algo inusual llamó la atención de Augusto. Una niña delgada, con un vestido descolorido que le parecía familiar, estaba parada frente a la mansión del vecino, señor Olavo, un hombre conocido por su mal humor. Augusto entrecerró los ojos para ver mejor a través de la lluvia. No podía ser. «Detenga el coche», ordenó, sintiendo el corazón acelerarse. Era Clarita. Su hija estaba allí, empapada por la lluvia, golpeando tímidamente el portón de la casa vecina. Augusto quedó paralizado por un instante, incapaz de comprender lo que veía. El vestido era exactamente el que él había enviado de Milán, ahora descolorido y demasiado grande, para el cuerpo visiblemente más delgado de la niña. El señor Olavo abrió el portón, y aún de lejos, Augusto pudo ver el escarnio en su rostro. El vecino gesticulaba con desdén, y entonces, con un gesto de crueldad, derramó lo que parecía ser café en el suelo, riendo mientras cerraba el portón en la cara de Clarita. «Dios mío», murmuró Augusto, saltando del coche sin importarle la lluvia. Corrió como nunca, sintiendo cada gota de lluvia como un pinchazo de culpa. Cuando alcanzó a su hija, Clarita se giró asustada, pero sus ojitos castaños se iluminaron al reconocerlo. «¿Papá?». Augusto la envolvió en su abrigo, tomándola en sus brazos. Estaba tan ligera, tan frágil. «¿Qué haces aquí afuera, mi princesita? ¿Dónde está tu madre?». Clarita bajó la mirada. «Mamá está durmiendo hace mucho. Tenía hambre». Algo helado recorrió la espalda de Augusto. Con su hija en brazos, cruzó la calle hacia su mansión. El portón principal estaba entreabierto, lo que ya era una señal de que algo andaba mal. El jardín, antes inmaculado, estaba descuidado y lleno de basura. Al entrar en la casa, fue recibido por un olor nauseabundo a comida en mal estado y alcohol. Botellas vacías se esparcían por el suelo de la sala de estar. El televisor encendido mostraba imágenes de tormentas en un documental, la luz azulada parpadeando sobre los muebles polvorientos. Juguetes rotos de Clarita yacían olvidados por los rincones. «Josué, lleva a Clarita al coche y enciende la calefacción, por favor», pidió al chofer que lo había seguido. Clarita se aferró a su padre. «No quiero quedarme sola». «Ya vuelvo, princesita, lo prometo. Solo necesito hablar con tu madre». Con renuencia, la niña aceptó ir con Josué, quien la envolvió en su propio abrigo. Augusto avanzó por la casa, sintiendo una mezcla de ira y desesperación crecer a cada paso. En la cocina, encontró una pila de platos sucios infestados de moscas. La nevera estaba casi vacía. Solo leche agria, pan mohoso y pegada en la puerta una cuenta de licorería con un valor astronómico.
Fue en el dormitorio principal donde encontró a Renata. Su cabello, antes brillante y bien cuidado, estaba grasoso y despeinado. Con una bata manchada estaba recostada entre sábanas sucias, una botella vacía al lado de la cama. «¡Renata!», la llamó con una voz que apenas podía controlar. Ella se movió lentamente, abriendo los ojos con dificultad. «¿Augusto? ¿Tú volviste antes?» «No, llegué exactamente cuando dije que llegaría». Su voz era fría como el acero. «¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el dinero que envié todos los meses?» Renata se levantó tambaleándose, intentando arreglarse el cabello. «No es lo que parece. Yo solo sí tuve unos días malos». «¿Unos días?», Augusto señaló el caos a su alrededor. «Encontré a nuestra hija pidiendo comida al vecino, Renata. Está delgada, con un vestido descolorido que envié hace meses». «No entiendes», replicó ella, súbitamente a la defensiva. «No sabes lo que es quedarse sola aquí. Las cuentas, las responsabilidades». «¿Qué cuentas? Yo pago todo. Envié más que suficiente para que vivieran bien durante un año entero». Renata desvió la mirada, sus ojos posándose momentáneamente en un cajón entreabierto. Augusto la alcanzó antes que ella, revelando varias cuentas de bebidas caras y joyas, todas con valores exorbitantes. «¿Qué es esto? ¿Gastaste el dinero de nuestra hija en alcohol y joyas?» «Necesitaba algo para sentirme bien. Tú no estabas aquí». Augusto respiró hondo, intentando controlarse. «Vi a Clarita pidiendo comida al señor Olavo. Estaba hambrienta, Renata». Algo se rompió en Renata. Sus ojos se llenaron de furia y desesperación. Agarró una botella medio vacía y la arrojó contra la pared haciéndola añicos. «No aguanto más, no aguanto esta presión. Esta casa, esta niña siempre exigiéndome algo». Augusto retrocedió impactado por la explosión. En ese instante, tomó su decisión. «Me llevaré a Clarita conmigo ahora y lucharé por su custodia». Renata rió, una risa histérica. «No puedes, es mi hija». «Una hija que dejaste pasar hambre mientras gastabas mi dinero en bebida». Augusto se dirigió a la puerta. «Mi abogado se pondrá en contacto mañana». Afuera el trueno cortó el cielo de Bariloche. Augusto cruzó el jardín hacia el coche, donde Clarita esperaba encogida en el asiento trasero. Al entrar en el vehículo, vio los ojos asustados de su hija. «Todo está bien, mi amor. Vamos a un lugar cálido ahora». «¿Mamá viene también?», preguntó la niña con voz débil. Augusto dudó, sintiendo el peso de aquella pregunta inocente. «No, princesita. Mamá necesita descansar. Iremos solo nosotros dos». Mientras el coche se alejaba, Augusto vio por el retrovisor a Renata aparecer en la puerta, gritando algo que la lluvia se tragaba. En ese momento, con la mansión de los Vasconcelos quedando atrás, supo que nada sería como antes. Tendría que reconstruir el mundo de su hija, pieza por pieza, y protegerla de quien debería haber sido su protectora. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó Josué. Augusto acarició los cabellos húmedos de Clarita, que comenzaba a quedarse dormida, exhausta. «Al Hotel Los Pinos por ahora, y mañana temprano quiero que llames al doctor Martín. Dile que es urgente». La lluvia seguía cayendo, más fuerte ahora, como si el cielo también llorara por lo que Augusto acababa de descubrir. En su regazo, Clarita finalmente dormía, y él se juró a sí mismo que nunca más dejaría a su hija desamparada. El Hotel Los Pinos, uno de los más tradicionales de Bariloche, recibía pocos huéspedes aquella noche tormentosa. La recepcionista abrió mucho los ojos al ver a Augusto Vasconcelos, figura conocida en la ciudad, entrar cargando a una niña dormida en brazos. A pesar de la discreción característica del establecimiento, era imposible no notar el estado de la niña. Cabello desgreñado, vestido descolorido y una delgadez preocupante. «Necesito una suite, por favor. La mejor que tengan disponible», dijo Augusto manteniendo la voz baja para no despertar a Clarita. «Ciertamente, señor Vasconcelos», respondió la recepcionista, tecleando rápidamente. «¿Le gustaría que le preparáramos algo a la pequeña? ¿Quizás una merienda?» Augusto miró a su hija y asintió agradecido. «Sí, por favor, una sopa caliente, un sándwich sencillo y leche tibia, si es posible». Minutos después, instalados en la suite presidencial, Clarita despertó.
Sus ojos recorrieron el ambiente desconocido con una mezcla de confusión y alivio. «Estamos en un hotel, princesita», explicó Augusto suavemente. «Nos quedaremos aquí por unos días». El golpe en la puerta anunció la llegada de la cena. Clarita comía despacio, con pequeñas cucharadas de la sopa humeante, ocasionalmente sollozando entre los bocados del sándwich. Augusto observaba cada movimiento, sintiendo un dolor profundo al percibir cómo algo tan simple como una comida caliente parecía extraordinario para su hija. «¿Papá, mamá se va a enojar?», preguntó Clarita, su voz casi un susurro. Augusto tragó saliva. «No te preocupes por eso ahora. Primero vamos a cuidarte a ti». Después del baño caliente, durante el cual Augusto notó con horror algunos hematomas en el brazo de la niña, la ayudó a vestirse con un pijama prestado por el hotel, demasiado grande para su frágil cuerpo. Peinó su cabello con cuidado, quitando los nudos suavemente. Cuando finalmente la arropó en la cama, subiendo la manta hasta sus hombros, Clarita parecía otra niña. «Cuéntame una historia», pidió ella, aferrándose a la almohada como si temiera que alguien se la quitara. Augusto improvisó una historia sobre una princesa valiente que, después de muchas aventuras, encontraba un castillo seguro y acogedor. Cuando la respiración de Clarita finalmente se volvió profunda y regular, él se apartó de la cama y tomó su celular. Era hora de contactar a su abogado, Dr. Ernesto Martín, uno de los más respetados especialistas en derecho familiar de Río Negro. La conversación fue breve y objetiva. Augusto explicó la situación, la negligencia encontrada, el estado de la niña. El abogado, ya habituado a casos complejos, fue directo. «Necesito pruebas, Augusto, fotos de la casa, evidencias de la negligencia, testigos si es posible». «Tengo las fotos. Tomé varias antes de salir». «Bien, voy a preparar una solicitud de custodia de emergencia y una orden de protección. Pero necesito que venga a la oficina mañana temprano y traiga a la niña». El juez podría querer escucharla dependiendo del curso del caso. Cuando colgó, Augusto sintió el peso de la situación. Estaba a punto de iniciar una batalla contra la madre de su hija, la mujer que un día había amado. Pero mirando a Clarita dormida, supo que no tenía elección. Se sentó en el escritorio del hotel y comenzó a escribir un correo electrónico detallado a Ernesto, adjuntando las fotos de la mansión degradada y la nota de deuda de la licorería. Describió cómo había encontrado a su hija pidiendo comida, la casa en ruinas, las evidencias del alcoholismo de Renata. Solicitó expresamente el divorcio, la custodia de emergencia y la orden de protección. Mientras escribía, sintió su teléfono vibrar varias veces con mensajes de Renata, alternando entre súplicas, amenazas y justificaciones. Ignoró todas. Alrededor de las 3 de la mañana, Clarita comenzó a moverse inquieta en la cama, murmurando en su sueño. Augusto se acercó, preocupado. «No, no me dejes afuera. Hace frío», murmuraba ella, agitada. Augusto se sentó en el borde de la cama y acarició su cabeza suavemente. «Estoy aquí, mi amor. Papá está aquí». Poco a poco, Clarita se calmó, pero sus pequeñas manos agarraron el brazo de su padre con una fuerza sorprendente. «¿Prometes que no me volverás a dejar afuera?», preguntó ella medio despierta. La pregunta golpeó a Augusto como un puñetazo. «Lo prometo, mi princesita, nunca más nadie te dejará bajo la lluvia». Cuando volvió a dormirse, Augusto permaneció sentado en el borde de la cama, dejando caer lágrimas silenciosas. ¿Qué tipo de trauma había enfrentado su hija en esos meses? ¿Qué más había hecho Renata, además de lo que él ya había descubierto? Al amanecer, Augusto fue despertado por el insistente timbre del celular. Era Renata. Reacio, atendió. «Augusto, por favor, necesitas escucharme». La voz de ella sonaba más sobria, pero aún temblorosa. «Sé que me equivoqué, pero puedo explicarlo. Estos meses fueron difíciles para mí». «¿Difíciles para ti?», la interrumpió él, manteniendo la voz baja para no despertar a Clarita. «¿Y para nuestra hija? ¿Tienes idea de lo que ha pasado?» «Fue un momento de debilidad. Merezco una oportunidad». «Encontré a Clarita pidiendo comida bajo la lluvia, Renata. Tiene hematomas en los brazos. Estaba hambrienta».
Un silencio al otro lado de la línea, luego un sollozo. Yo puedo cambiar, puedo hacer tratamiento, solo dame una oportunidad para demostrar. Ya tomé mi decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo hoy mismo. Mientras se preparaban para salir, Augusto recibió un mensaje anónimo. Ella también es mi hija. No puedes simplemente llevártela. Sé dónde están. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo sabría Renata dónde estaban? Miró por la ventana comprobando si no había nadie observando. Por precaución, decidió cambiar sus planes. En lugar de ir directamente a la oficina de Ernesto, haría un desvío. «Cambio de planes, Clarita», dijo él, intentando mantener un tono animado. «Vamos a desayunar por el camino». Dejaron el hotel por la entrada de servicio, evitando el vestíbulo principal. En el coche, Josué parecía tenso. «Señor, hay un coche estacionado al otro lado de la calle desde anoche. Puede que no sea nada, pero entiendo. Vamos por un camino diferente, Josué, y si percibes que nos están siguiendo, avísame». Durante el trayecto, Augusto hizo una llamada rápida a Ernesto explicando la situación. El abogado sugirió un restaurante discreto en las proximidades de su oficina, donde podrían encontrarse con seguridad. El Café de la Sierra era un establecimiento familiar, frecuentado principalmente por trabajadores locales. Augusto eligió una mesa en el fondo, lejos de las ventanas. Clarita, todavía somnolienta, apoyó la cabeza en su hombro. «¿Qué vamos a comer hoy, princesita?», preguntó él intentando distraerla. «¿Puedo elegir cualquier cosa?». Sus ojos se abrieron con la posibilidad. «Claro que sí». «¿Panqueques con chocolate?». Una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. «Panqueques con chocolate, entonces». Mientras esperaban, Augusto notó al doctor Ernesto entrar en el café. El abogado, un hombre de mediana edad con expresión seria, caminó naturalmente hacia ellos, como si fuera un encuentro casual. «Augusto, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo él siguiendo la pista. Luego miró a Clarita con una sonrisa amable. «Y esta debe ser Clara». Clarita se encogió tímidamente contra su padre, quien hizo las presentaciones. «Este es un amigo de papá, Clarita, doctor Ernesto». El abogado arrastró una silla y se unió a ellos, pidiendo solo un café. Mientras Clarita se distraía con sus panqueques, los dos hombres conversaron en voz baja. «Las cosas se complicaron», explicó Augusto. «Renata sabe dónde estamos alojados. Recibimos mensajes amenazantes». «Eso puede jugar a nuestro favor», respondió Ernesto serio. «Demuestra inestabilidad emocional y potencial riesgo para la niña. Voy a añadir eso a la solicitud de protección. Necesito encontrar un lugar más seguro para quedarnos». «Tengo una sugerencia», dijo Ernesto, bajando aún más la voz. «Conozco una posada discreta en las montañas. Pocos la conocen, es administrada por la familia de mi esposa. Pueden quedarse allí hasta la audiencia preliminar». Augusto asintió, agradecido. «¿Qué hay de las pruebas adicionales?» «Ya tengo un investigador verificando el vecindario de ustedes. Si hay testigos del comportamiento de Renata en estos meses, él los encontrará». Cuando terminaron la comida, Clarita parecía más animada, con un poco de color en sus pálidas mejillas. Antes de salir, Ernesto se agachó para ponerse a su altura. «Clara, sé que todo esto es muy confuso para ti, pero quiero que sepas que estamos todos aquí para ayudarte, ¿ok?». La niña lo miró con ojos grandes y serios, luego asintió casi imperceptiblemente. Al salir del café, Augusto cargaba a su hija en brazos, como si el peso de ella fuera el único anclaje en un mundo que se había vuelto súbitamente extraño y peligroso. No sabía lo que traerían los próximos días, pero estaba determinado a proteger a Clarita a toda costa. La posada araucaria se escondía entre pinos centenarios, a 20 minutos del centro de Bariloche. El camino sinuoso y estrecho hacía el lugar prácticamente invisible para quien no conociera su existencia. Era un conjunto de 5 chalets de madera, cada uno con vista a un pequeño lago, perfecto para quien buscaba discreción. Doña Teresa, una señora de 70 años con ojos atentos y manos curtidas por el trabajo, recibió a Augusto y Clarita personalmente. No hizo preguntas sobre las circunstancias inusuales. Un hombre rico hospedándose en su modesta posada, con una niña visiblemente abatida, pero su mirada compasiva
Decía que comprendía más de lo que revelaba. El chalet del fondo es el más reservado, explicó ella, guiándolos por un camino de piedras. Nadie los molestará aquí. El interior era sencillo, pero acogedor. Una sala con chimenea, cocina compacta, 2 habitaciones y un baño. Todo impecablemente limpio y acogedor. Clarita exploró el espacio tímidamente, como si temiera que aquel confort pudiera desaparecer en cualquier momento. ¿Te gustó, princesita?, preguntó Augusto observándola tocar la colcha de retazos coloridos sobre la cama. Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es bonito. Parece casa de cuento». Doña Teresa apareció en la puerta con una bandeja. «Traje chocolate caliente y bollos de canela. Imaginé que la pequeña podría tener hambre». La mirada de gratitud de Augusto lo dijo todo. Mientras Clarita saboreaba los bollos, comiendo despacio como si quisiera hacer que cada bocado durara lo máximo posible, Augusto recibió una llamada del doctor Ernesto. «Encontramos algo», dijo el abogado sin preámbulos, o mejor dicho, a alguien. «¿Quién?». «Doña Iracema, su vecina de la Casa Azul, esa señora jubilada que vive sola». Augusto conocía bien a doña Iracema, una profesora jubilada que vivía al lado de su mansión desde hacía más de 2 décadas. Una mujer discreta y observadora. «Ella tiene información importante y quiere hablar directamente con usted. Dijo que guardó cosas que usted necesita ver». «¿Cosas? ¿Qué cosas?». «No quiso decírmelo. Insiste en que es asunto para el padre de la niña, no para abogados». Hubo una pausa. «Augusto, creo que es arriesgado que regrese al barrio ahora. Renata podría estar vigilando. Entiendo su preocupación, pero si doña Iracema tiene algo que pueda ayudar a Clarita, necesito ir. Puedo pedirle a Josué que organice un encuentro discreto». Después de colgar, Augusto llamó a su chofer de confianza, instruyéndolo para que contactara a doña Iracema y organizara una visita para el día siguiente. Mientras tanto, intentaría mantener a Clarita lo más cómoda posible. El resto del día transcurrió con una calma forzada. Augusto hacía lo posible para distraer a su hija. Le contó historias, le mostró los pájaros que visitaban el lago, incluso improvisó un juego de escondite en el chalet. Clarita respondía con alegría contenida, como si temiera entregarse completamente a la felicidad. Cuando llegó la noche y él la acostó, ella hizo la misma pregunta de la noche anterior. «¿Prometes que no me dejarás sola?». «Lo prometo, mi amor. Estoy aquí en la habitación de al lado y la puerta quedará abierta. Solo tienes que llamarme». Después de asegurarse de que ella dormía profundamente, Augusto se sentó en la pequeña terraza del chalet, observando la luna reflejada en el lago. Su celular vibró nuevamente. Más mensajes de Renata. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. No eran solo súplicas o acusaciones, sino una fotografía. Una imagen de él y de Clarita saliendo del café de la sierra aquella mañana. ¿Cómo los había encontrado? Alarmado, llamó al doctor Ernesto, quien atendió inmediatamente a pesar de la hora. «Ella nos siguió, Ernesto. De alguna manera Renata supo dónde estábamos. Eso es preocupante. Voy a solicitar al juez que considere esto una violación de la orden temporal. Mientras tanto, estén atentos. Si ella descubre dónde están ahora...». «Entiendo. ¿Y qué hay de nuestro encuentro con doña Iracema mañana?». «Cambio de planes, no me arriesgaría. Enviaré a mi asistente para que la traiga hasta ustedes. Más seguro así». A la mañana siguiente, Clarita se despertó con un espíritu más ligero. Augusto notó que, por primera vez desde que la había encontrado, ella había dormido toda la noche sin pesadillas. Un pequeño progreso que llenó su corazón de esperanza. Después del desayuno, huevos, frutas y pan casero traídos por doña Teresa, Augusto explicó a su hija que recibirían una visita. «Doña Iracema, la señora de los gatitos», preguntó Clarita con un brillo de reconocimiento en los ojos. «Sí, ella misma». «¿Te acuerdas de ella?». «Ella me daba galletas cuando me quedaba afuera y me dejaba acariciar a sus gatitos cuando llovía mucho». Augusto sintió que se le oprimía el corazón. ¿Cuántas veces su hija había estado afuera para que la vecina necesitara alimentarla? Reprimió la rabia que crecía en su pecho y forzó una sonrisa. «Es una señora muy amable y tiene muchas ganas de verte».
Puntualmente a las 10 de la mañana, un coche discreto estacionó frente a la posada. Julio, el asistente del doctor Ernesto, ayudó a doña Iracema a bajar. A pesar de sus 80 años, ella caminaba erguida con una dignidad que los años no habían doblegado. Llevaba una caja de zapatos antigua atada con un cordel. Al ver a Clarita, sus ojos cansados se iluminaron. «Mi pequeña», dijo ella, abriendo los brazos. Para sorpresa de Augusto, Clarita corrió al abrazo de la señora, sin la vacilación que demostraba con otros. Era evidente que existía un vínculo especial entre ellas. Después de unos momentos de conversación ligera, durante los cuales doña Teresa proveyó té y galletas para todos, Augusto pidió a Julio que llevara a Clarita a conocer los peces del lago, dándoles privacidad para conversar. Cuando se quedaron a solas, doña Iracema desató el cordel de la caja. «Señor Vasconcelos, no soy de meterme en asuntos ajenos. He vivido lo suficiente para saber que cada casa tiene su cruz. Pero hay cosas que no se pueden ignorar, especialmente cuando involucran a un niño». Ella abrió la caja, revelando su contenido. Diversas fotografías, recortes de papel con fechas y horas anotadas y un pequeño grabador antiguo. «Comenzó unas 2 semanas después de su partida», explicó ella, revolviendo los materiales. «Noté a Clarita en el jardín, sola, hasta tarde en la noche. Pensé que era algo puntual, pero se repitió. Y empeoró». Ella mostró la primera foto. Clarita encogida bajo un árbol en el jardín de los Vasconcelos, abrazando sus propias rodillas bajo una lluvia fina. Eso fue en abril. Llovía, no muy fuerte, pero lo suficiente para que un niño se mojara. Se quedó allí por 2 horas. Yo la llamé, le di chocolate caliente y galletas. La dejé jugar con mis gatos. Cuando le pregunté por qué estaba afuera, ella dijo que mamá tenía visitas y no quería ruido. Más fotos surgieron. Clarita durmiendo en un banco del jardín, con solo un abrigo fino para protegerse del rocío nocturno. La niña intentando alcanzar frutas de un árbol vecino. Clarita sentada en la acera, mirando largamente la calle, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Comencé a registrar todo, fechas, horas, condiciones. No sabía si algún día sería útil, pero mi corazón de profesora no me permitía ignorar. Entonces doña Iracema tomó el pequeño grabador. Esto quizás sea lo más importante. Su esposa venía a visitarme ocasionalmente, a tomar té, a desahogarse. Creo que se sentía sola. En las últimas semanas comencé a grabar nuestras conversaciones. Ella apretó el play. La voz de Renata, ligeramente embriagada, llenó el ambiente. «Es tan difícil, doña Iracema. Augusto me dejó aquí con toda esta responsabilidad. Una boca más que alimentar, una niña exigiendo atención todo el tiempo. Yo no nací para esto, ¿sabe? Yo era modelo. Tenía una carrera prometedora antes de quedar embarazada». Doña Iracema adelantó la grabación. «Ayer tuve que mandarla afuera de nuevo. Traje a un amigo a casa. Estábamos conversando, bebiendo, y ella no paraba de interrumpir. ¿Qué podía hacer? Los niños necesitan aprender límites». Augusto cerró los ojos, sintiendo náuseas. ¿Quién era esa mujer en la grabación? Ciertamente no la Renata que había conocido, con quien se había casado, que había jurado amar y proteger a su hija. «Hay más», dijo doña Iracema titubeante. «Cosas que demuestran que había hombres en la casa, frecuentemente, y que Clarita era tratada como un estorbo. Por favor, muéstreme todo», pidió Augusto con la voz quebrada. «Necesito saber exactamente lo que sucedía». Durante la hora siguiente, doña Iracema presentó sus meticulosas evidencias. Fotos de coches desconocidos en el garaje de los Vasconcelos, horarios de llegada y salida de visitantes, grabaciones de Renata hablando sobre diversión merecida y cómo era injusto estar atrapada con un niño. La más perturbadora de las evidencias era un video tembloroso, hecho desde el jardín de doña Iracema, mostrando a Clarita sentada en el porche durante una tormenta, empapada, mientras luces y música provenían del interior de la casa. «Eso fue hace 3 semanas», explicó la anciana. «Intenté llamarla, pero tenía miedo de desobedecer a su madre. Dijo que había sido malcriada y necesitaba aprender la lección. Solo logré convencerla de venir a mi casa cuando comenzaron los relámpagos». Augusto apenas podía controlar su respiración. Cada nueva revelación
Era una puñalada. ¿Cómo no había percibido las señales? ¿Cómo había confiado tan ciegamente? «Señor Vasconcelos», dijo doña Iracema, colocando una mano arrugada sobre la suya. «Sé que esto es doloroso, pero hay algo que necesita entender. Su hija nunca perdió la esperanza. Incluso en los peores días, ella decía, mi papá va a volver». Esa certeza la mantuvo fuerte. Por la ventana, Augusto observó a Clarita a la orilla del lago, riendo mientras Julio le mostraba cómo tirar piedritas al agua. Esa risa inocente, sobreviviendo a pesar de todo, era al mismo tiempo su consuelo y su mayor dolor. «Doña Iracema, usted salvó a mi hija», dijo él finalmente, «y ahora nos ayudará a mantenerla a salvo. ¿Puedo contar con usted como testigo en el tribunal?» La anciana enderezó los hombros, su mirada adquiriendo una firmeza sorprendente. «Estaré allí». Por Clarita, enfrentaría al diablo en persona. Cuando Julio y Clarita regresaron, la niña corrió animada a mostrar una pequeña pluma azul que había encontrado. «Mira, papá, Julio dijo que es de una urraca azul. Es de buena suerte». Augusto abrazó a su hija con fuerza, inspirando el olor de su cabello, sintiendo su pequeñez contra su pecho. «Sí, mi amor, es de mucha suerte. ¿Y sabes una cosa? Nuestra suerte está cambiando». Esa tarde, después de la partida de doña Iracema, Augusto envió todas las evidencias digitalizadas al doctor Ernesto, quien respondió inmediatamente. «Esto lo cambia todo. Con estas pruebas, podemos solicitar la custodia definitiva sin derecho a visitas. Estoy preparando los documentos ahora mismo». Augusto miró a Clarita, que dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina. Percibió que por primera vez en días, ella no miraba constantemente la puerta, no verificaba si él aún estaba cerca. Una pequeña señal de que comenzaba a sentirse segura. Pero la batalla apenas comenzaba, y Augusto sabía que Renata no se rendiría fácilmente. El Palacio de Justicia de Bariloche era un imponente edificio de piedra y vidrio, contrastando con la arquitectura bávara predominante en la ciudad. Aquella mañana de lunes, mientras turistas paseaban despreocupados por las calles adornadas con flores, Augusto estacionaba su coche a una distancia discreta de la entrada principal. «¿Recuerdas lo que hablamos, princesita?», preguntó él, girándose hacia Clarita en el asiento trasero. La niña asintió, ajustándose el vestido azul marino que doña Teresa había comprado especialmente para ese día. Su cabello, ahora brillante y bien peinado, estaba recogido en una trenza elaborada, obra de las hábiles manos de la propietaria de la posada. «Solo necesito decirle la verdad a la señora que va a hablar conmigo», repitió Clarita seria. «Y no tengo que tener miedo». «Exacto, la doctora Luciana es muy amable, solo quiere saber cómo estás y cómo eran las cosas en casa antes de que yo volviera». El doctor Ernesto había explicado que antes de la audiencia con el juez, Clarita sería entrevistada por una psicóloga forense. El informe de esta profesional sería crucial para el caso. Cuando llegaron a la sala de espera designada, Augusto sintió que su estómago se encogía. Era todo tan frío, tan formal, un ambiente intimidante para una niña que ya había pasado por tanto. Pero para su sorpresa, la psicóloga, doctora Luciana Costa, había transformado su sala en un espacio acogedor, con cojines coloridos en el suelo, juguetes cuidadosamente dispuestos y dibujos de otros niños en las paredes. «Hola, Clara», dijo la psicóloga con una sonrisa cálida, agachándose para ponerse a la altura de la niña. «¿Qué vestido tan bonito llevas hoy?». Clarita miró a su padre buscando seguridad y luego sonrió tímidamente a la mujer. «Gracias, doña Teresa me lo compró». «Señor Vasconcelos», la psicóloga se dirigió a Augusto, «nuestra conversación durará aproximadamente 1 hora. Usted puede esperar aquí afuera y prometo que cuidaré bien de Clara». Augusto asintió, apretando ligeramente la mano de su hija antes de soltarla. «Estaré justo aquí, princesita». A un paso de distancia. Ver a su hija desaparecer por aquella puerta fue una de las cosas más difíciles que Augusto había experimentado. Los 60 minutos siguientes parecieron una eternidad. Él alternaba entre caminar por el pasillo, revisar mentalmente los documentos con Ernesto y chequear compulsivamente el reloj. Cuando la puerta finalmente se abrió,
Clarita salió sosteniendo un dibujo. Su rostro estaba sereno, sin señales de estrés o angustia. «Papá, mira lo que dibujé», exclamó ella mostrando una casa con personas de la mano y un sol sonriente en la esquina. «Está hermoso, mi amor». La doctora Luciana hizo un gesto discreto a Augusto. «Señor Vasconcelos, ¿podemos conversar un instante mientras Clara termina de colorear su dibujo aquí en la antesala? Mi asistente se quedará con ella». Una vez a solas, la psicóloga adoptó una postura profesional. «Señor Vasconcelos, debo ser directa. Lo que su hija me contó es extremadamente preocupante. Clara demuestra señales claras de negligencia prolongada y posiblemente abuso emocional». Augusto sintió que la garganta se le cerraba. «¿Ella habló sobre quedarse afuera?» «Sí. Entre otras cosas, mencionó quedarse calladita cuando mamá tenía amigos, esperar en el jardín hasta que los gritos pararan y tener que esconderse en el armario cuando venía el hombre enojado». La psicóloga consultó sus notas. «Clara también exhibe comportamientos típicos de niños traumatizados. Se sobresalta con sonidos fuertes, especialmente de cristales rompiéndose. Verifica constantemente si tiene permiso para comer o beber y tiene un miedo intenso a ser abandonada». «Dios mío». «Hay otro elemento significativo», continuó la psicóloga. «Cuando le pregunté dónde se siente segura, Clara respondió sin dudar: con papá y con doña Iracema. Mencionó también que solo con papá no necesita tener miedo de dormir». Augusto se cubrió el rostro con las manos, luchando contra las lágrimas. «Señor Vasconcelos, seré absolutamente clara en mi informe al juez. En mi evaluación profesional, Clara debe permanecer bajo su custodia. La reintroducción de la madre debe ser gradual y supervisada, después de una evaluación psicológica de la señora Vasconcelos y evidencia de tratamiento adecuado para sus problemas». «Gracias, doctora». Antes de salir del Palacio de Justicia, el doctor Ernesto los encontró en el pasillo. Su rostro normalmente serio mostraba señales de optimismo. «Buenas noticias. El juez Méndez aceptó todas nuestras evidencias, incluyendo los materiales de doña Iracema. La audiencia preliminar será mañana a las 9. Hizo una pausa, mirando a Clarita que jugaba distraídamente con su dibujo. «Augusto, necesito advertirte. El abogado que contrató Renata, doctor Vinicio Taborda, tiene una reputación difícil. Va a jugar duro». «Estoy preparado», respondió Augusto determinado. «Haré lo que sea necesario». Durante el camino de regreso a la posada, Augusto recibió una llamada de Josué, su chofer. «Señor, creo que debería saber, hay un coche sospechoso rondando la posada Araucaria desde anoche. Ya pasé la información al doctor Ernesto, pero creí mejor avisarle personalmente». «¿Está seguro de que es alguien vigilándonos?» «Casi seguro. Es un Honda Civic plateado, sin identificación. Pasa lentamente, estaciona por unos minutos y luego se va. Ya regresó 3 veces». Augusto miró a Clarita, que se había quedado dormida en el asiento trasero, exhausta por el día emocionalmente intenso. «Gracias por el aviso, Josué. Esté atento. Si nota cualquier movimiento más sospechoso, llame a la policía inmediatamente». Al llegar a la posada, Augusto explicó la situación a doña Teresa, quien asintió gravemente. «No se preocupe. Mi hijo es comisario en Villa La Angostura. Ya le pedí que enviara una patrulla para hacer rondas discretas por aquí». Esa noche, después de acostar a Clarita, Augusto permaneció vigilante. Cada ruido en el bosque alrededor de la posada lo sobresaltaba. Alrededor de las 2 de la mañana, los faros iluminaron brevemente la ventana del chalet. Augusto espió cautelosamente a través de la cortina y vislumbró un coche plateado estacionándose a unos 100 metros de la posada. Su corazón se disparó cuando vio una figura saliendo del vehículo. Incluso en la penumbra, reconoció los contornos de Renata. Ella caminaba vacilante hacia los chalets, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera buscando el correcto. Augusto tomó el celular, listo para llamar a la policía, cuando vio las luces de una patrulla acercándose silenciosamente. 2 policías abordaron a Renata, quien gesticulaba agitadamente. Después de unos minutos de conversación, fue escoltada de regreso a su coche y, aparentemente bajo orden de los policías, partió. A la mañana siguiente, mientras desayunaban,
Doña Teresa entregó a Augusto un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Encontré esto colgado en la reja de la posada hoy temprano», explicó ella. «Tiene el olor de ese perfume francés caro que solo consigo sentir cuando paso frente a las tiendas de lujo». Augusto abrió el paquete con cautela. Dentro había una cajita de bombones artesanales y una nota escrita a mano. «Mamá está aquí. Siempre te encontraré». Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó una foto con el celular y la envió inmediatamente al doctor Ernesto con el mensaje: «Otra violación de la orden. Renata estuvo aquí anoche, dejó esto». El abogado respondió prontamente: «Documentando todo para el juez. Esto es bueno para nosotros, malo para ella. Pero redoblen los cuidados». La audiencia preliminar estaba marcada para las 9 de la mañana. Augusto decidió que sería más seguro salir muy temprano de la posada y seguir un camino alternativo hasta el Palacio de Justicia. Clarita, sintiendo la tensión, estaba quieta y pensativa durante todo el trayecto. «Todo va a estar bien, princesita», aseguró Augusto, sosteniendo su manita. «Es solo una conversación con el juez para decidir dónde vas a vivir». «¿Y si tengo que volver a casa con mamá?», preguntó ella, su voz casi inaudible. La pregunta golpeó a Augusto como un golpe físico. «Eso no va a pasar, Clara, te lo prometo. De hoy en adelante, nosotros siempre estaremos juntos». El Palacio de Justicia estaba más concurrido que el día anterior. Augusto notó miradas curiosas siguiéndolos. Al fin y al cabo, los Vasconcelos eran conocidos en Bariloche, y los rumores sobre la separación ya debían estar circulando. El doctor Ernesto los esperaba en la entrada de la sala de audiencias. A su lado, doña Iracema, impecablemente vestida con un traje sastre azul petróleo, que parecía haber sido guardado para ocasiones especiales, parecía determinada a pesar de su avanzada edad. «Buenos días, señor Vasconcelos», saludó ella, luego se agachó para Clarita. «Buenos días, pequeña, qué vestido tan bonito». Clarita sonrió, reconociendo a la aliada. «Gracias, doña Iracema. Usted también está bonita». Ernesto llevó a Augusto a un rincón. «Renata ya está adentro con su abogado. Solo para que estés preparado. Ella está diferente. Parece haberse transformado de la noche a la mañana». «¿Cómo así?» «Cabello arreglado, maquillaje discreto, ropa formal. Nada de excesos. Parece la imagen perfecta de madre responsable». Augusto sintió un sabor amargo en la boca, una fantasía conveniente. «Exacto, pero no te dejes afectar. Tenemos las evidencias de nuestro lado». La sala de audiencias era más pequeña y más informal de lo que Augusto había imaginado. El juez Enrique Méndez, un hombre de mediana edad con cabello canoso y mirada perspicaz, ocupaba una mesa elevada. Dos representantes del Consejo de Protección de Derechos estaban presentes, además de una asistente social. Cuando Augusto entró con Clarita, sus ojos se encontraron con los de Renata por primera vez desde aquella noche tormentosa. Ella estaba, como Ernesto había advertido, completamente transformada. El cabello recogido en un elegante moño, vestido recatado, ningún signo de la mujer desgreñada y alcoholizada que había dejado días atrás. Clarita se encogió instantáneamente al ver a su madre, aferrándose a la mano de su padre. «Buenos días a todos», comenzó el juez. «Esta es una audiencia preliminar en el caso de custodia de la menor Clara Vasconcelos. Estamos aquí para determinar la custodia temporal mientras el proceso sigue sus trámites normales». El doctor Ernesto fue el primero en presentar el caso, exponiendo metódicamente las evidencias. Las fotografías de la casa descuidada, los testimonios de doña Iracema, las grabaciones incriminatorias, el informe de la psicóloga y, por último, las recientes violaciones de la orden de restricción. «Excelentísimo señor juez», concluyó él. «Los hechos son claros e incontestables. La señora Vasconcelos demostró negligencia grave y continuada, exponiendo a la menor a situaciones de riesgo físico y emocional. El señor Vasconcelos ofrece estabilidad, seguridad y ya inició acompañamiento psicológico para ayudar a Clara a procesar sus traumas». Enseguida fue el turno del doctor Vinicio, el abogado de Renata, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada. «Excelentísimo señor juez, no negamos que hubo lapsos en el cuidado maternal.
Sin embargo, el contexto es esencial. Mi cliente enfrentó una depresión severa, agravada por el abandono emocional por parte del señor Vasconcelos, quien la dejó sola por meses mientras viajaba por el mundo. Augusto sintió que la sangre le hervía. ¿Abandono? Él había enviado dinero más que suficiente. Llamaba diariamente. La señora Vasconcelos ya inició tratamiento psicológico y está abstemia desde hace una semana. Ella reconoce sus errores y pide solo una oportunidad para demostrar que puede ser la madre que Clara merece. El juez escuchó atentamente a ambos lados, ocasionalmente haciendo anotaciones. Cuando los abogados terminaron, se dirigió directamente a Augusto y Renata. Señor Vasconcelos, ¿por qué tardó tanto tiempo en regresar sabiendo que tenía una hija pequeña en casa? Augusto tragó saliva. Excelentísimo, señor juez. Estuve expandiendo nuestros negocios en Europa. Era una oportunidad crucial para la empresa, pero mantenía contacto diario por videollamadas. Enviaba regalos regularmente y transfería valores sustanciales para asegurar el bienestar de mi familia. Jamás imaginé que Renata pudiera descuidar a nuestra hija de esta forma. El juez asintió. Luego se volvió hacia Renata. Señora Vasconcelos, usted admite haber dejado a su hija fuera de la casa, expuesta a la intemperie, mientras recibía visitas. Renata bajó la mirada, una lágrima cayendo estratégicamente. Yo no estaba bien, excelentísimo señor juez. La soledad, la presión. Cometí errores terribles que nunca podré borrar. Pero me estoy tratando ahora. Amo a mi hija más que a nada e imploro por una oportunidad para arreglar las cosas. Después de escuchar también el testimonio emocionado de doña Iracema y analizar el informe de la psicóloga, el juez pidió unos minutos para deliberar. Mientras esperaban, Augusto notó a Clarita mirando fijamente sus propias manos, evitando a toda costa la mirada de su madre. Cuando el juez regresó, su expresión era grave. Considerando las evidencias presentadas y, sobre todo, el bienestar de la menor, concedo la custodia provisional al señor Augusto Vasconcelos. La señora Renata Vasconcelos podrá tener visitas supervisadas, una vez por semana, en las dependencias del Palacio de Justicia, previa evaluación psicológica y comprobación de tratamiento continuo. Augusto sintió un alivio inmenso, mientras Renata se cubría el rostro con las manos. Adicionalmente, continuó el juez, mantengo la orden de restricción. Señora Vasconcelos, usted tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros del señor Vasconcelos o de la menor fuera de los horarios de visita establecidos. Nuevas violaciones resultarán en la suspensión total del derecho de visitas. Al salir de la sala, Clarita finalmente levantó la mirada y preguntó, con voz temblorosa, ¿eso significa que puedo quedarme contigo, papá? Augusto se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. Sí, mi amor, te quedarás conmigo y vamos a construir una vida nueva juntos, te lo prometo. Mientras caminaban hacia la salida, Augusto sintió la mirada de Renata quemando en su espalda. No necesitaba girarse para saber que aquello estaba lejos de terminar. La primera batalla estaba ganada, pero la guerra por la seguridad y felicidad de Clarita apenas comenzaba. La lluvia fina que caía sobre Bariloche parecía limpiar el aire, trayendo consigo el olor característico a tierra mojada y pinos. Había pasado una semana desde la audiencia preliminar y Augusto finalmente sentía que podía respirar un poco más aliviado. Con la custodia provisional garantizada, decidió que era hora de proporcionar a Clarita un hogar permanente. No podían continuar en la posada indefinidamente. ¿Qué te parece esta casa, princesita?, preguntó él, mostrando fotos en la tablet mientras desayunaban en el chalet. Clarita se inclinó para ver mejor. Era una casa de madera con amplios balcones, rodeada por un jardín exuberante, cerca de un pequeño arroyo. No tenía el lujo de la mansión donde vivían antes, pero emanaba calidez y seguridad. ¿Tiene árboles para trepar?, preguntó ella, sus ojos brillando con interés. Augusto sonrió. Muchos. Y tiene un columpio colgado en el más grande, ¿ves? Además tiene un arroyo donde podemos ver pececitos. ¿Podemos ir a verla hoy? Claro que sí. De hecho, ya coordiné con la agente inmobiliaria para encontrarnos allí en 1 hora. Mientras se preparaban para salir, Augusto recibió una llamada del doctor Ernesto.
Augusto, tengo algunas novedades. Primero, la policía registró formalmente las violaciones de la orden de restricción. Segundo, Renata pasó por la evaluación psicológica determinada por el juez. ¿Y cómo fue? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sorprendentemente. Bien, según el informe, ella demuestra genuino arrepentimiento y compromiso con el tratamiento. El psiquiatra diagnosticó depresión grave y dependencia alcohólica, pero destacó que está siguiendo el tratamiento rigurosamente. Augusto frunció el ceño. ¿Crees que es sincero o solo una estrategia para recuperar la custodia? Difícil de decir. Las personas cambian cuando enfrentan consecuencias severas. Pero recuerda, incluso si ella realmente se está recuperando, eso no borra lo que Clarita pasó. Ciertamente no. ¿Y qué hay de la primera visita supervisada? Programada para el viernes a las 2 de la tarde en el Palacio de Justicia. Una asistente social y un psicólogo infantil estarán presentes. Tú no estás obligado a quedarte en la sala, pero tienes que llevar a Clarita. Después de colgar, Augusto se sentó al lado de su hija, que se ataba los cordones de las nuevas zapatillas que habían comprado juntos. Clara, necesito contarte una cosa. El viernes vas a tener un encuentro con mamá. Las manitas de la niña detuvieron lo que hacían, y sus ojos se alzaron, aprehensivos. ¿Tengo que ir? Sí, mi amor. El juez decidió que debes ver a tu madre una vez por semana. Pero no te preocupes, yo estaré allí. Y también habrá otras personas para asegurar que todo salga bien. Clarita bajó la mirada, pensativa. ¿Mamá todavía está enojada conmigo? La pregunta partió el corazón de Augusto. No, Clara. Mamá nunca debería haberse enojado contigo. Nada de lo que pasó fue tu culpa. ¿Ella me va a llevar? No, princesita, seguirás viviendo conmigo. Este encuentro es solo para que conversen un poquito y luego volvemos a casa juntos. Lo prometo. Clarita asintió, no totalmente convencida, pero lo suficientemente confiada en la palabra de su padre como para seguir atándose los cordones. La casa a la orilla del arroyo era aún más encantadora en persona. Rodeada de araucarias centenarias, ofrecía privacidad sin aislamiento. Estaba a solo 10 minutos del centro de Bariloche, pero parecía un mundo aparte. El interior era sencillo, pero bien conservado. 3 habitaciones, una sala amplia con chimenea, cocina integrada y un balcón que rodeaba toda la construcción. Clarita exploró el espacio con creciente entusiasmo, especialmente cuando descubrió que una de las habitaciones tenía una ventana con vista directa al arroyo. ¿Puedo quedarme con esta habitación, papá?, preguntó ella, ya imaginando dónde pondría sus cosas. Claro que sí, respondió Augusto, observando cómo su hija parecía más ligera, más niña, lejos de las sombras de la mansión de los Vasconcelos. Cuando la agente inmobiliaria se alejó para atender una llamada, Augusto se arrodilló junto a Clarita, que observaba fascinada un pajarito azul en el árbol cercano. ¿Qué te parece, princesita? ¿Quieres vivir aquí? Ella sonrió, una sonrisa genuina que aún era rara de ver. Sí, parece un lugar feliz. Esa misma tarde, Augusto firmó el contrato de alquiler con opción a compra. La mudanza sería rápida, ya que no llevarían nada de la antigua mansión. Augusto quería un reinicio completo, sin objetos que pudieran despertar recuerdos dolorosos en Clarita. En los 3 días siguientes, se dedicaron a transformar la casa en un hogar. Compraron muebles sencillos pero acogedores, ropa de cama colorida, utensilios de cocina y pequeños detalles que hacían toda la diferencia. Plantas para el balcón, cuadros alegres para las paredes, una colección de libros infantiles y juguetes nuevos para Clarita. La habitación de la niña recibió especial atención. Augusto le permitió elegir todo, desde el color de las paredes, un azul suave como el cielo de verano, hasta la colcha de la cama, estampada con estrellas y planetas. Una estantería baja fue llenada con libros y pequeños tesoros que Clarita encontraba en sus exploraciones. Piedritas coloridas del arroyo, plumas de pájaros, hojas secas de formas interesantes. El jueves por la noche, víspera del encuentro con Renata, Augusto percibió que Clarita estaba inquieta. Apenas tocó la cena y permaneció silenciosa durante la historia que él le leía antes de dormir. ¿Algo te preocupa, mi amor?, preguntó él, acariciando su cabello. ¿Y si mamá quiere llevarme a su casa?
La voz de Clarita era casi un susurro. Eso no va a pasar. El juez decidió que tú vives conmigo ahora. Pero ¿y si ella se enoja de nuevo? ¿Y si grita? Augusto sintió una punzada de rabia, rápidamente sustituida por una determinación protectora. Clara, mírame. Mañana estarán presentes personas especiales que se aseguran de que los niños estén siempre seguros. Si mamá dice o hace algo que te asuste, tú puedes simplemente salir de la sala, y yo estaré allí afuera esperando. Nadie te obligará a hacer algo que no quieras. Ella asintió, pareciendo un poco aliviada. ¿Puedo llevar mi oso nuevo? Claro que sí. Estoy seguro de que el señor Burbujas disfrutará haciéndote compañía. A la mañana siguiente, Clarita estaba silenciosa mientras se preparaban para salir. Se vistió sin protestas con el conjunto que Augusto le preparó, un vestido simple pero bonito y un cardigan en caso de sentir frío en el aire acondicionado del Palacio de Justicia. El señor Burbujas, el oso de peluche marrón que habían comprado juntos, estaba firmemente agarrado en sus brazos. El camino hasta el Palacio de Justicia fue tenso. Augusto intentaba distraer a Clarita, señalando cosas interesantes por la ventana, pero la niña respondía solo con monosílabos, su mirada distante. En el estacionamiento del Palacio de Justicia, antes de bajar del coche, Augusto se giró para mirarla. Recuerda, princesita, no importa lo que pase allí adentro, nosotros dos volveremos a nuestra casa nueva juntos, a nuestro rinconcito especial cerca del arroyo, con los pájaros y los árboles. Nada cambiará eso. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Clarita. ¿Lo prometes? Lo prometo con todo mi corazón. La sala destinada a las visitas supervisadas era diferente de la austera sala de audiencias. Había juguetes, libros, dibujos coloridos en las paredes, un intento de crear un ambiente menos intimidante. La asistente social, Marcia Pimentel, una mujer de mediana edad con expresión amable, los recibió en la puerta. «Hola, Clara», dijo ella, agachándose para ponerse a la altura de la niña. «¿Qué oso tan bonito trajiste? ¿Cómo se llama?» «Señor Burbujas», respondió Clarita tímidamente. «Un nombre perfecto. Él puede entrar contigo si quieres. Tu madre ya está esperando allí adentro, junto con el doctor Felipe, que es un psicólogo amigo de los niños». Clarita miró a Augusto, quien asintió alentadoramente. «Estaré justo aquí afuera, princesita. Si me necesitas, solo pídele a Marcia que me llame». Con vacilación, Clarita siguió a la asistente social dentro de la sala. Cuando la puerta se cerró, Augusto sintió como si una parte de él hubiera sido arrancada. Se sentó en la silla más cercana intentando contener la ansiedad. El doctor Ernesto, que había llegado para acompañar la visita oficialmente, se sentó a su lado. «Todo va a estar bien. Marcia es excelente, y el doctor Felipe tiene décadas de experiencia. Interrumpirán inmediatamente si perciben cualquier señal de estrés en Clara». Los minutos se arrastraban como horas. Augusto alternaba entre caminar por el pasillo y chequear obsesivamente el reloj. Después de unos 20 minutos, la puerta se abrió, y el doctor Felipe salió dirigiéndose hacia él. «Señor Vasconcelos, creo que sería bueno que usted entrara ahora». Augusto sintió un nudo en el pecho. ¿Sucedió algo? Nada alarmante, pero Clara está muy tensa. Su presencia puede ayudar. Al entrar en la sala, Augusto vio a Clarita sentada en una de las sillas pequeñas, agarrada al señor Burbujas, con los ojos fijos en el suelo. Renata estaba al otro lado de la mesa, visiblemente intentando contener las lágrimas. Marcia estaba al lado de Clarita, una mano gentilmente posada en su hombro. «¡Papá!», exclamó la niña al verlo corriendo a sus brazos. Augusto la levantó, sintiendo el temblor en su pequeño cuerpo. «Todo está bien, princesita. Estoy aquí ahora». Renata se levantó, insegura. Estaba diferente de la última vez que Augusto la había visto en el tribunal. Sin maquillaje elaborado, cabello suelto, ojeras visibles a pesar del evidente intento de disimularlas. Parecía genuinamente abatida. «Ella no quiere hablar conmigo», dijo Renata con la voz quebrada, «ni mirarme». Marcia intervino con tono profesional. «Señor Vasconcelos, creemos que sería beneficioso si usted permaneciera presente durante el resto de la visita. Esto puede ayudar a Clara a sentirse más segura».
Augusto asintió sentándose con Clarita en su regazo. La niña mantenía el rostro enterrado en su pecho, negándose a mirar a su madre. «Clara», dijo él suavemente, «todo está bien. Estoy aquí contigo. Nadie te hará daño ni te llevará». Lentamente, Clarita levantó el rostro, aunque aún evitaba mirar directamente a Renata. El doctor Felipe intentó facilitar el diálogo. «Clara, tu madre te trajo algo. ¿Quieres ver qué es?» Con renuencia, la niña se giró mínimamente mirando de reojo mientras Renata colocaba sobre la mesa un pequeño álbum de fotografías. «Son fotos nuestras», explicó Renata, abriendo cuidadosamente el álbum. «¿Recuerdas este día en el parque? Acababas de cumplir 4 años. La primera foto mostraba a Clarita más pequeña, sonriendo alegremente en un columpio, con Renata a su lado. Otras imágenes seguían: cumpleaños, paseos, momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Clarita miró brevemente las fotos, luego se giró hacia su padre. «¿Podemos ir a casa ahora?», susurró. Augusto intercambió miradas con los profesionales presentes. Marcia hizo un pequeño asentimiento, indicando que sería mejor no forzar la situación. «Creo que por hoy ya fue suficiente», dijo el doctor Felipe. «Clara, puedes ir con tu padre ahora, y quizás la próxima semana podamos intentarlo de nuevo cuando te sientas más cómoda». Renata parecía devastada, pero asintió en señal de acuerdo. Cuando Augusto se levantó con Clarita en brazos, ella hizo un último ruego. «Clara, mi amor, mamá está intentando mejorar. Mamá está arrepentida». La niña no respondió, escondiendo nuevamente el rostro en el hombro de su padre. En el pasillo, Marcia abordó a Augusto. «Señor Vasconcelos, esto es perfectamente normal. Los niños que han pasado por traumas necesitan tiempo para reconstruir la confianza. No fuerce a Clara, pero tampoco desanime el contacto con su madre. Con el tiempo y las condiciones adecuadas, la relación puede repararse». «Entiendo. Y en cuanto a Renata, ella parecía diferente». «La señora Vasconcelos está siguiendo el tratamiento rigurosamente, según los informes que recibimos. Abstinencia total de alcohol, terapia 3 veces por semana, medicación para la depresión. El proceso de recuperación es largo, pero hay señales positivas». De camino a casa, Clarita permaneció en silencio, mirando por la ventana. Solamente cuando avistaron el tejado de su nueva casa entre los árboles, ella finalmente habló. Mamá parecía triste. Augusto eligió las palabras con cuidado. «Sí, ella está triste. Creo que se dio cuenta de que hizo cosas malas y te lastimó. Dijo que está tomando medicinas para mejorar. Es verdad, tu madre está enferma, Clara. No del tipo de enfermedad que vemos, como la gripe, sino una enfermedad que afecta cómo se siente y actúa. Ella está intentando curarse». Clarita consideró esto por un momento. «Cuando alguien está enfermo, no nos enojamos con esa persona, ¿verdad?» Augusto sintió un nudo en la garganta ante la sabiduría infantil. «Es verdad, princesita, no nos enojamos, pero también tenemos cuidado hasta que la persona esté totalmente curada». Al llegar a casa les esperaba una sorpresa. Doña Teresa estaba en el balcón, junto a una caja grande con agujeros. «Pensé que podrían querer un poco más de alegría en esta casa nueva», dijo la señora con una sonrisa. Dentro de la caja, un cachorro de labrador dorado se agitaba, ladrando alegremente. Los ojos de Clarita se abrieron con puro encanto. «¿Un perrito? ¿Es nuestro de verdad?» «Todo tuyo», confirmó doña Teresa. «El hijo de mi sobrina tuvo esta camada, y éste necesitaba un hogar lleno de amor». Por primera vez en ese día, el rostro de Clarita se iluminó completamente. Se arrodilló ante la caja, dejando que el cachorro le lamiera la cara, riendo con abandono. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Augusto, conmovido por la transformación instantánea en su hija. Clarita pensó por un momento, observando el pelaje dorado del cachorro brillar bajo el sol de la tarde. «Sol, vamos a llamarlo Sol, porque es amarillo y cálido y hace que todo sea más feliz». Esa noche, mientras Augusto arreglaba la cama de Clarita, con Sol durmiendo acurrucado a sus pies, la niña miró pensativa a su padre. «Papá, creo que algún día podré hablar con mamá de nuevo. No ahora, pero algún día». Augusto se sentó en el borde de la cama, el corazón lleno de una mezcla de emociones. «Cuando estés lista, mi amor».
No hay prisa. ¿Crees que ella se va a curar de su enfermedad? Espero que sí, princesita. Realmente espero que sí. Mientras Clarita se dormía, Augusto permaneció sentado a su lado, observando su respiración tranquila. Afuera, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, pero aquí adentro, en este pequeño refugio que habían construido juntos, finalmente había paz. Los meses pasaron como páginas que se voltean en un libro de historias. El invierno riguroso de Bariloche dio paso a la primavera, que pintó el jardín de la casa del arroyo con flores silvestres de todos los colores. Sol, el labrador dorado, ya no era un cachorro torpe, sino un compañero fiel que seguía a Clarita a todas partes, especialmente en sus expediciones de exploración por el terreno. La rutina que Augusto había establecido tan cuidadosamente se había transformado en un consuelo para ambos. Las mañanas comenzaban con el desayuno preparado juntos. Clarita insistía en ayudar a hacer los panqueques los fines de semana. Luego, mientras ella asistía a una escuela pequeña y acogedora cerca del centro de la ciudad, Augusto trabajaba remotamente en la oficina que había montado en casa. Los almuerzos eran comidas sencillas pero nutritivas. Las tardes traían tareas escolares, juegos con Sol y ocasionalmente visitas de doña Teresa o doña Iracema, que se convirtieron en presencias queridas en la nueva vida que construían. Aquella mañana soleada de septiembre, Augusto observaba a Clarita por la ventana de la cocina. Ella corría por el césped con Sol, su cabello, ahora más largo y saludable, ondeando detrás de ella como una bandera dorada. Su risa, antes tan rara, ahora resonaba frecuentemente por la propiedad. Las sesiones semanales con la psicóloga infantil estaban surtiendo efecto. Las pesadillas habían disminuido, así como el miedo a ser dejada sola o a hacer algo mal. El celular de Augusto vibró sobre la mesa. Era un mensaje del doctor Ernesto. Audiencia final programada para el jueves 10 horas. Todos los informes recibidos. ¿Podemos conversar hoy mismo? Augusto respondió afirmativamente, sintiendo aquel familiar nudo en el pecho. Aunque las evidencias seguían a su favor, y los informes de la asistente social sobre el progreso de Clarita eran excelentes, no podía evitar la ansiedad. Esta sería la audiencia que determinaría permanentemente la custodia de su hija. Las visitas supervisadas con Renata habían evolucionado lentamente. Las primeras semanas fueron tensas, con Clarita apenas hablando, frecuentemente pidiendo salir antes. Gradualmente, sin embargo, las barreras comenzaron a ceder. En la última visita, una semana atrás, Clarita incluso le había mostrado a Renata un dibujo que había hecho en la escuela. Una casa amarilla con Sol en el patio y significativamente 3 figuras, ella, el padre y un poco apartada, la madre. Renata, por su parte, parecía realmente empeñada en su recuperación. Los informes del tratamiento indicaban progreso constante. Se mantenía sobria, asistía asiduamente a las sesiones de terapia, tomaba la medicación regularmente. En las visitas, se presentaba adecuadamente vestida, controlaba sus emociones y, lo más importante, respetaba los límites de Clarita, nunca forzando proximidad o contacto físico cuando su hija se mostraba incómoda. A veces, Augusto se preguntaba si debía sentir más compasión por su exesposa. Era difícil considerando todo lo que Clarita había sufrido. Pero, ¿cómo explicarle a su hija que debía perdonar sin dar el ejemplo él mismo? «Papá, mira lo que encontré». La voz de Clarita lo trajo de vuelta al presente. Ella entró corriendo a la cocina, Sol pisándole los talones, sosteniendo algo en sus manitas en forma de cuenco. «¿Qué es eso, princesita?» Ella abrió cuidadosamente las manos, revelando una pequeña rana verde. Estaba cerca del arroyo. ¿Puedo quedarme con ella? Augusto sonrió. «Las ranas son más felices en la naturaleza, mi amor. Pero podemos hacer un dibujo de ella antes de devolverla a casa». Clarita consideró por un momento, luego asintió. «Está bien, la llamaré Esmeralda mientras esté de visita». Después de documentar cuidadosamente a Esmeralda con dibujos y una foto en el celular, padre e hija devolvieron la pequeña rana al arroyo. Clarita saludó solemnemente mientras el anfibio saltaba lejos. «Adiós, Esmeralda. Vuelve a visitarnos cuando quieras». Más tarde ese día,
Mientras Clarita hacía la tarea en la mesa de la cocina, Augusto recibió la visita del doctor Ernesto. Conversaron en el balcón, lejos de los oídos atentos de la niña. Todos los informes son favorables, explicó el abogado. La psicóloga de Clara recomienda encarecidamente el mantenimiento de la custodia con usted, destacando el progreso excepcional de la niña en los últimos meses. La asistente social que supervisó las visitas también presentó una evaluación positiva del ambiente que usted ha creado aquí. ¿Y en cuanto a Renata? Ahí está el punto interesante. Los informes de su tratamiento también son positivos. 6 meses de sobriedad comprobada. Progreso significativo en la terapia. Su psiquiatra certifica que está respondiendo bien a la medicación y demuestra genuino arrepentimiento y deseo de reparación. Augusto frunció el ceño. Esto puede complicar nuestro caso. No exactamente. El historial de negligencia está bien documentado y el bienestar actual de Clara con usted es incontestable. Lo que puede cambiar es el régimen de visitas y, eventualmente, la posibilidad de visitas no supervisadas. No sé si estoy listo para eso, admitió Augusto. Todavía no confío en ella. Comprensible. Pero recuerde que el juez considerará principalmente lo que es mejor para Clara a largo plazo, y tener una relación saludable con la madre, siempre que sea seguro, suele considerarse importante. Esa noche, después de acostar a Clarita, Augusto permaneció en el balcón, contemplando las estrellas que centelleaban sobre las araucarias. ¿Cómo sería el futuro para su hija? Para él mismo. La idea de compartir, aunque mínimamente, la vida de Clarita con Renata todavía le causaba incomodidad. Pero no podía negar que su exesposa parecía estar realmente cambiando. La mañana de la audiencia, Clarita ayudó a su padre a elegir su corbata. Optó por la azul con pequeños peces dorados, un regalo de ella por el Día del Padre. ¿Vas a hablar con el juez de nuevo hoy, papá?, preguntó ella mientras desayunaban. Sí, princesita, él va a decidir oficialmente que tú vas a seguir viviendo conmigo. ¿Y mamá estará allí? Sí, estará. Clarita se quedó en silencio por un momento, revolviendo su tazón de cereales. Papá, tengo algo para darle a mamá. ¿Puedes entregárselo? Sorprendido, Augusto vio a su hija correr a su habitación y regresar con un dibujo doblado. ¿Qué es esto, mi amor? Es un dibujo nuestro, yo, tú, Sol y mamá. La maestra dijo que dibujar ayuda cuando uno tiene sentimientos complicados. Augusto miró el dibujo con emoción. Mostraba la casa del arroyo, con las 4 figuras mencionadas en el jardín. La figura de Renata estaba más cerca del grupo que en el dibujo anterior. Es hermoso, Clara. Estoy seguro de que a tu madre le encantará. Mientras se dirigían al Palacio de Justicia, Augusto sentía una extraña mezcla de emociones. Parte de él todavía guardaba resentimiento por todo lo que había sucedido. Otra parte reconocía que las personas podían cambiar, podían curarse de sus heridas y enfermedades internas. Clarita, en su sabiduría infantil, parecía estar encontrando un camino de perdón que él todavía luchaba por recorrer. El Palacio de Justicia estaba tranquilo aquella mañana. Doña Iracema ya los esperaba en el vestíbulo, impecablemente vestida como la primera vez. Doña Teresa también había acudido, para quedarse con Clarita durante la audiencia. «Buenos días, pequeña», sonrió doña Iracema abrazando a Clarita. «¿Qué vestido tan bonito llevas hoy?» «Gracias, papá lo eligió. Dijo que el verde es el color de la esperanza». Augusto dejó a Clarita con las 2 señoras en la sala de espera y siguió al doctor Ernesto a la sala de audiencias. Al entrar, sus ojos inmediatamente se encontraron con los de Renata. Ella parecía nerviosa pero serena, vestida con elegancia sencilla. A su lado, el doctor Vinicio consultaba papeles con expresión seria. El juez Méndez entró poco después y la audiencia dio comienzo. Como estaba previsto, los informes fueron ampliamente favorables a Augusto. El doctor Ernesto presentó el caso con competencia, destacando el ambiente estable y amoroso que su cliente proporcionaba a Clarita, el progreso de la niña en la escuela y en la terapia, y la adaptación exitosa a la nueva casa y rutina. Cuando llegó su turno, el doctor Vinicio sorprendió a todos con su enfoque. «Excelentísimo señor juez, no objetamos la custodia principal para el señor Vasconcelos. Mi cliente reconoce que el bienestar de Clara
está siendo plenamente atendido en la situación actual. Lo que solicitamos es una revisión del régimen de visitas, considerando el progreso documentado de la señora Vasconcelos en su tratamiento. El juez levantó las cejas, claramente no esperando esta concesión. ¿Podría elaborar, doctor? Ciertamente. Proponemos visitas quincenales inicialmente, aún supervisadas, pero con progresión a visitas sin supervisión después de una evaluación positiva de 3 meses. Eventualmente, nos gustaría que Clara pudiera pasar algunos fines de semana con su madre, siempre respetando su adaptación y comodidad, por supuesto. Augusto se sintió tenso. ¿Fines de semana con Renata? La idea de Clarita durmiendo en la casa de su exesposa, lejos de su protección, le causaba angustia inmediata. El juez pareció percibir su incomodidad. «Señor Vasconcelos, ¿le gustaría comentar esta propuesta?» Augusto dudó, mirando brevemente a Renata. Había súplica en sus ojos, pero también algo más, una dignidad recién encontrada, una sobriedad que iba más allá de la abstinencia de alcohol. «Excelentísimo, señor juez. Reconozco el progreso de mi exesposa. Sin embargo, mi preocupación principal es y siempre será el bienestar de Clara. Ella aún se está recuperando del trauma vivido. Creo que cualquier cambio debe ser extremadamente gradual y siempre condicionado a la evaluación psicológica de cómo esto la afecta». El juez asintió. Una postura comprensible. Consultó nuevamente los informes que tenía delante. La doctora Marcia Pimentel, la asistente social que supervisó las visitas, recomienda un aumento gradual y cuidadoso del contacto entre madre e hija, siempre priorizando las señales de comodidad de la niña. Levantó los ojos hacia Augusto. «Esto parece alineado con su preocupación, señor Vasconcelos». «Sí, señor. Siendo así, estoy listo para pronunciar mi decisión». El juez ajustó sus gafas y adoptó un tono formal. «Considerando todas las evidencias presentadas, informes profesionales y el mejor interés de la menor Clara Vasconcelos, determino lo siguiente. La custodia definitiva se concede al señor Augusto Vasconcelos con derecho de visitas a la señora Renata Vasconcelos en las siguientes condiciones. Visitas quincenales supervisadas por 3 meses, seguidas de evaluación psicológica de la menor. Si es positiva, progresión a visitas sin supervisión por otros 3 meses, con nueva evaluación. Solamente después de 6 meses de visitas exitosas y evaluaciones positivas, consideraremos la posibilidad de pernoctas en la residencia materna». Augusto sintió alivio mezclado con resignación. Era justo, percibía ahora. Le daba a Clarita tiempo para adaptarse. Mantenía las protecciones necesarias, pero también habría camino para una posible reconciliación saludable con su madre. «Adicionalmente», continuó el juez, «la señora Vasconcelos deberá mantener su tratamiento, con informes bimestrales. Cualquier recaída resultará en una revisión inmediata del régimen de visitas». Al final de la audiencia, cuando todos se preparaban para salir, Augusto se sorprendió a sí mismo acercándose a Renata. «Clara hizo esto para ti», dijo él extendiendo el dibujo doblado. Renata lo recibió con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella nos dibujó juntos». «No exactamente juntos», corrigió Augusto gentilmente, «pero en el mismo paisaje, es un comienzo». Renata levantó los ojos, encontrando los suyos sin desafío, solo vulnerabilidad genuina. «Gracias, Augusto, por no impedir completamente que ella me vea, a pesar de todo. Sé que no merezco...» «No hago esto por ti», interrumpió él. «Lo hago por Clara. Ella merece la oportunidad de conocer a la madre en la que puedes convertirte, no solo a la que fuiste. Voy a demostrar que puedo ser mejor, por ella y también por mí». Cuando Augusto regresó a la sala de espera, encontró a Clarita jugando tranquilamente con una muñeca que doña Teresa siempre llevaba en su bolso para emergencias de entretenimiento infantil. «¿Todo bien, papá?», preguntó ella, alzando los ojos esperanzados. «Todo bien, mi amor. Vamos a casa». De camino a casa, Clarita hizo la pregunta que claramente la preocupaba. «¿Voy a tener que ir a vivir con mamá ahora?» «No, princesita. Seguirás viviendo conmigo y con Sol en nuestra casa del arroyo.
pero podrás visitar a tu madre cada 2 semanas, como lo has estado haciendo, y si todo va bien un día podrás pasar más tiempo con ella. Clarita consideró esto por un momento. ¿Como un fin de semana? Sí, pero solo después de mucho tiempo, y solo si te sientes cómoda con eso. La niña asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. ¿Puedo invitar a mamá a ver a Sol un día? Augusto sintió que algo se desataba en su pecho, un nudo de resentimiento que comenzaba muy lentamente a deshacerse. Si quieres, podemos pensarlo, quizás cuando ella venga a recogerte para una visita. Cuando llegaron a casa, Sol los recibió con la habitual emoción canina. Clarita inmediatamente se tiró al suelo para abrazarlo, riendo mientras recibía lametones entusiastas. «Voy a mostrarle a Sol mi nuevo dibujo», anunció ella corriendo a su habitación. Augusto se quedó en el balcón, observando la propiedad que ahora verdaderamente consideraba hogar. El arroyo centelleaba bajo el sol de la tarde, los árboles se balanceaban suavemente con la brisa, y flores silvestres salpicaban el césped con colores vibrantes. Tantas transformaciones en tan poco tiempo. Clarita regresó con su más reciente dibujo, una creación mucho más alegre que la anterior. Se mostraba a sí misma en el centro, con Sol, el padre, y ahora tímidamente incluidas 2 figuras adicionales, Doña Teresa y Doña Iracema. En la parte superior, un gran sol amarillo iluminaba toda la escena. «Es nuestra familia nueva, papá», explicó ella. «No es igual a las otras familias, pero es nuestra». «Es perfecta, princesita», respondió él abrazándola. Esa noche, después de que Clarita se durmiera, Augusto se sentó en el balcón con una taza de té. La lluvia comenzaba a caer suavemente, un sonido reconfortante en el tejado de madera. Sol dormía a sus pies, ocasionalmente moviendo las patas, como si corriera en sueños. Pensó en cómo la vida podía cambiar en direcciones inesperadas. Un año atrás, jamás imaginaría estar allí, solo con su hija, en una casa modesta rodeada de araucarias. Tampoco imaginaría que podría empezar a encontrar paz con el pasado, ni que Renata podría realmente cambiar. El sonido de la lluvia se intensificó, pero esta vez no traía consigo recuerdos dolorosos. La lluvia que antes había simbolizado abandono y sufrimiento para Clarita, ahora era solo lluvia, agua que nutría la tierra, que hacía crecer las flores, que llenaba el arroyo donde observaban juntos los pececitos coloridos. Un mes después, cuando Renata vino a buscar a Clarita para su primera visita no supervisada, el cielo estaba cargado de nubes grises. Clarita, vestida con un impermeable amarillo y botas de goma del mismo color, estaba ansiosa por mostrarle a su madre la pequeña huerta que había comenzado en el patio trasero. «Mira, mamá, planté fresas y tomates cherry. Papá me ayudó con las plantitas». Renata, visiblemente emocionada con el entusiasmo de su hija, se arrodilló para examinar las plantas. «Están hermosas, Clara. La próxima vez que me visites podemos plantar flores en mi balcón también. ¿Qué te parece? ¿Puedo plantar margaritas? Son mis favoritas». «Claro que puedes, mi amor». Augusto observaba la escena desde el balcón, con sentimientos aún contradictorios, pero predominantemente en paz. El doctor Ernesto le había dicho una vez: «No necesitas confiar en ella inmediatamente. Confía en el proceso, en los profesionales y principalmente en tu hija. Los niños tienen un radar impresionante para la autenticidad». Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, Augusto esperaba que Clarita corriera a refugiarse. En cambio, para su sorpresa, la niña extendió los brazos, inclinó el rostro hacia el cielo y rió, girando en círculos bajo la lluvia ligera. «La lluvia lava las cosas viejas, papá», gritó ella, repitiendo lo que había dicho meses atrás, «y hace crecer cosas nuevas». Renata miró a Augusto, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió ligeramente, un pequeño gesto que decía: «Estamos intentando, estamos avanzando». Mientras la lluvia caía suavemente sobre los tres, Augusto percibió que Clarita, en su sabiduría infantil, había comprendido algo que los adultos frecuentemente olvidaban, que incluso las tormentas más devastadoras eventualmente pasan, que el agua que destruye también es la que nutre, y que a veces es necesario permitir que la lluvia lave el pasado
para que nuevas semillas puedan germinar. Sol se unió a ellos en el césped, ladrando alegremente a las gotas de agua, y allí, bajo la lluvia de primavera, un nuevo capítulo comenzaba. No perfecto, no sin desafíos, pero fundamentado en algo que ni la peor tormenta podría arrancar. El amor incondicional entre un padre y su hija, y la resiliencia extraordinaria de un corazón infantil que, a pesar de todas las adversidades, aún encontraba motivos para bailar bajo la lluvia. En la pared de la casa, protegido por un cuadro simple, el dibujo más reciente de Clarita mostraba su familia expandida, incluyendo ahora una figura materna más cercana, no totalmente integrada, pero caminando en esa dirección. Encima de todos, un gran paraguas colorido los protegía, no de la lluvia, que caía libremente alrededor, sino ofreciendo lo que todos necesitaban: un refugio compartido, un espacio de seguridad, una promesa silenciosa de que, esta vez, nadie más sería dejado afuera. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Augusto y Clarita haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les conmovió de esta historia de reconstrucción y perdón. Estamos ansiosos por leer sus impresiones.